La transfobia es un fenómeno complejo y diverso que atraviesa todos los niveles sociales, desde las manifestaciones más evidentes hasta las formas más sutiles y silenciosas que se infiltran en las dinámicas cotidianas. Como parte de la comunidad LGBTQ, he sido testigo de cómo la transfobia se perpetúa no solo en los espacios dominados por la cisnormatividad y la heteronormatividad, sino también dentro de la propia comunidad LGBTQ e incluso en el propio colectivo trans. Esta discriminación, que toma distintas formas y matices, continúa afectando profundamente la vida de las personas trans. Las formas más evidentes de transfobia, conocidas como macroagresiones, son aquellas que se expresan de forma directa y violenta. Es imposible ignorar los casos de agresiones físicas, insultos explícitos y amenazas dirigidas hacia personas trans simplemente por existir en un mundo que todavía se aferra a normas binarias y rígidas sobre el género. Las calles, los espacios públicos y las redes sociales se convierten en campos de batalla para quienes deciden vivir su identidad abiertamente. La violencia física, los crímenes de odio y las desapariciones de personas trans son la expresión más cruda de esta transfobia manifiesta. Pero las agresiones físicas son solo la punta del iceberg. La discriminación estructural en ámbitos como el laboral y el educativo tiene consecuencias devastadoras. Las personas trans enfrentan altos índices de desempleo y subempleo debido a prejuicios profundamente arraigados. A menudo se les niega acceso a puestos de trabajo o se les despide una vez que su identidad es descubierta. En el sistema educativo, muchos jóvenes trans abandonan sus estudios debido al acoso, la discriminación y la falta de políticas inclusivas que garanticen su bienestar. Otra manifestación clara de transfobia es la negación de servicios esenciales. En el ámbito de la salud, las personas trans a menudo enfrentan barreras significativas, desde personal médico que se rehúsa a usar el nombre correcto hasta la negación total de atención médica. Esta exclusión tiene consecuencias graves, ya que impide que las personas trans accedan a servicios básicos y especializados, como terapias hormonales, atención psicológica y cuidados preventivos. La transfobia no siempre es evidente. Las microagresiones, sutiles pero constantes, son igualmente dañinas. Son esas frases lanzadas al aire que parecen inocuas pero que perpetúan estereotipos y generan incomodidad. El malgenerizar intencionalmente o por descuido a una persona trans, usar pronombres incorrectos o insistir en utilizar su nombre de nacimiento, es una de las microagresiones más frecuentes y dolorosas. Aunque quienes lo hacen a menudo lo justifican como un descuido, el impacto emocional para la persona trans puede ser profundo. Otra forma común de microagresión es la invasión de la privacidad disfrazada de curiosidad. Preguntar sobre cirugías, genitales o la vida sexual de una persona trans bajo el pretexto de querer aprender es un acto intrusivo que reduce a la persona a su cuerpo y niega su humanidad. Comentarios como ni parece trans o eres muy guapo, para ser trans se presentan como halagos, pero en realidad refuerzan la idea de que ser trans no debería estar condicionado a la aceptación social. También es frecuente que las personas trans sean forzadas a encajar en roles de género tradicionales. A una mujer trans se le exige ser extremadamente femenina para ser reconocida como mujer, mientras que a un hombre trans se le presiona para mostrar signos de hipermasculinidad. Esta expectativa ignora la diversidad de expresiones de género y refuerza la idea de que la identidad trans solo es válida si se ajusta a los estándares impuestos por la sociedad. Dentro de la comunidad LGBTQ, la transfobia adopta nuevas formas. A pesar de compartir una historia de luchas y discriminación, existen tensiones internas que exponen cómo el prejuicio puede arraigarse incluso en espacios que deberían ser seguros. Algunos hombres homosexuales deslegitiman la identidad de las mujeres trans, viéndolas como hombres disfrazados y negándoles el estatus de mujeres. Este tipo de discriminación se manifiesta en la exclusión de mujeres trans en espacios sociales y eventos destinados a hombres gays, así como en la fetichización y la objetivación. La fetichización de las mujeres trans es una manifestación de deshumanización que a menudo pasa desapercibida. Son vistas no como personas con emociones y vidas complejas, sino como objetos sexuales destinados a satisfacer fantasías cisnormativas.
Esta visión hipersexualizada despoja a las mujeres trans de su humanidad y refuerza la idea de que su valor reside únicamente en su cuerpo y en su capacidad para encajar en narrativas cis heterosexuales. Otro problema relevante dentro de la comunidad LGBTQ es la exclusión de mujeres trans en espacios lésbicos. Algunas lesbianas, especialmente aquellas influenciadas por posturas TRFS, feministas radicales trans excluyentes, rechazan la inclusión de mujeres trans en sus espacios, alegando que estas no son mujeres reales. Las TRFS sostienen que solo las personas asignadas mujeres al nacer pueden ser consideradas auténticas mujeres y, por lo tanto, merecedoras de derechos y espacios feministas. Esta ideología no solo excluye a las mujeres trans, sino que también perpetúa narrativas transfóbicas que alimentan el estigma y la violencia. El rechazo de algunas lesbianas hacia las mujeres trans se basa en argumentos engañosos como el supuesto borrado lésbico, que plantea que la inclusión de mujeres trans invisibiliza a las lesbianas cis. En realidad, este tipo de discursos invisibiliza a las mujeres trans lesbianas y perpetúa la idea de que ser trans y ser lesbiana son identidades mutuamente excluyentes. La transfobia también se manifiesta dentro del propio colectivo trans. Aunque pueda parecer paradójico, existen jerarquías internas que generan dinámicas de exclusión y discriminación entre personas trans. Las personas trans binarias, hombres y mujeres trans, a veces consideran que sus identidades son más legítimas que las de personas no binarias, género fluido o agénero. Esta jerarquización invalida las experiencias de quienes no encajan en el modelo binario y refuerza la idea de que las identidades deben ajustarse a ciertos estándares para ser reconocidas. La presión por cumplir con estándares cisnormativos también se observa dentro del colectivo trans. Las personas trans que deciden no someterse a tratamientos médicos, como la hormonación o las cirugías de reasignación, a menudo son vistas como menos trans o no lo suficientemente serias. Esta idea ignora la diversidad de experiencias trans y la autonomía de cada persona para decidir sobre su propio cuerpo. El racismo, clasismo y capacitismo también atraviesan el colectivo trans. Las personas trans racializadas enfrentan formas específicas de discriminación que combinan transfobia y racismo, creando barreras adicionales para acceder a derechos básicos y espacios seguros. Las personas trans con discapacidad suelen ser invisibilizadas y consideradas menos válidas dentro de los espacios trans. Asimismo, el clasismo se manifiesta en la marginación de personas trans de bajos recursos o aquellas que ejercen trabajos estigmatizados, como el trabajo sexual. La misoginia y la transmisoginia son otras formas de violencia dentro del colectivo trans. Las mujeres trans y personas transfemeninas enfrentan una doble discriminación que combina transfobia y misoginia. Son objeto de violencia física, acoso y asesinatos en tasas desproporcionadas. Incluso dentro del colectivo trans, las mujeres trans a menudo son invisibilizadas o vistas como responsables de perpetuar estereotipos de género. La exclusión de personas no binarias dentro del colectivo trans es otro problema recurrente. Muchas veces se les invalida con frases como en el fondo, todos somos hombres o mujeres o se les excluye de debates sobre derechos trans bajo la idea de que sus experiencias no son lo suficientemente trans. Esta marginación no solo niega la existencia de identidades no binarias, sino que también limita las posibilidades de construir un movimiento trans verdaderamente inclusivo. La transfobia internalizada también juega un papel fundamental en estas dinámicas. Las personas trans crecen en sociedades que las rechazan y patologizan, lo que puede llevarlas a interiorizar esos prejuicios y replicarlos dentro de sus propios espacios. Esta transfobia internalizada se manifiesta en la autoexigencia de cumplir con estándares cisnormativos o en el rechazo hacia otras personas trans cuyas identidades o expresiones de género son percibidas como menos válidas. Reconocer la complejidad de la transfobia es esencial para desmantelarla en todas sus formas. No basta con condenar las agresiones físicas o las manifestaciones más evidentes de odio, es necesario cuestionar las microagresiones, los estereotipos y las dinámicas excluyentes que se reproducen incluso dentro de la comunidad LGBTQ y el propio colectivo trans. Solo a través del diálogo,
la educación y la empatía es posible construir espacios verdaderamente inclusivos y seguros para todas las personas trans, independientemente de su identidad, expresión de género o contexto social. La lucha contra la transfobia es una tarea colectiva que requiere el compromiso de todos los sectores sociales, incluidas las propias comunidades LGBTQ y trans. No basta con crear leyes que reconozcan los derechos de las personas trans. Es necesario transformar las mentalidades y las estructuras que perpetúan la discriminación. La verdadera inclusión no se logra con gestos simbólicos, sino con acciones concretas que garanticen el respeto, la dignidad y la igualdad de todas las personas trans. La transfobia, en sus múltiples expresiones, sigue evolucionando en función de los contextos sociales, culturales y tecnológicos. Si bien es fundamental identificar las agresiones físicas, las microagresiones y las dinámicas de exclusión dentro de la comunidad LGBTQ y el propio colectivo trans, también es esencial explorar otros ámbitos y fenómenos donde la transfobia se manifiesta de manera novedosa o menos evidente. Uno de estos espacios es el entorno digital, especialmente las redes sociales y las plataformas de comunicación en línea. Aunque Internet ha sido clave para conectar a personas trans, crear comunidades de apoyo y visibilizar sus derechos, también se ha convertido en un espacio donde la transfobia prolifera de forma alarmante. Las plataformas sociales permiten la propagación de discursos de odio, la desinformación sobre las personas trans y la creación de campañas de acoso masivo. Los algoritmos de estas redes, diseñados para maximizar la interacción, a menudo amplifican contenido sensacionalista y transfóbico, dándole mayor visibilidad que a los discursos positivos o educativos. El acoso en línea hacia personas trans no se limita a simples insultos o comentarios despectivos. Incluye la difusión no consensuada de información personal, doxing, la suplantación de identidad para desacreditar, la manipulación de imágenes y videos, deepfakes, y la organización de ataques coordinados que buscan silenciar o intimidar a activistas trans y creadores de contenido. Estas dinámicas tienen consecuencias reales, afectando la salud mental, la seguridad y el bienestar de quienes son atacados. En el ámbito mediático, la representación de las personas trans sigue siendo problemática. Aunque se ha avanzado en la inclusión de personajes trans en cine, televisión y literatura, muchos de estos retratos siguen cayendo en estereotipos dañinos. Las mujeres trans, por ejemplo, a menudo son retratadas como villanas, víctimas trágicas o elementos cómicos, mientras que los hombres trans y las personas no binarias siguen estando casi ausentes de los principales medios de comunicación. Esta falta de representación o su distorsión contribuye a mantener prejuicios y desinformación entre el público general. En las noticias, la transfobia se filtra en la manera en que los medios abordan casos de violencia o discriminación hacia personas trans. Con frecuencia, los titulares sensacionalistas malgenerizan a las víctimas, revelan su nombre de nacimiento o se centran en aspectos irrelevantes de su identidad de género. Esta falta de ética periodística no solo perpetúa estigmas, sino que también refuerza la narrativa de que las personas trans son figuras marginales, en lugar de ciudadanos con plenos derechos. El ámbito deportivo también es un escenario recurrente de debates transfóbicos. Las discusiones sobre la participación de mujeres trans en competiciones femeninas han sido utilizadas por sectores conservadores para cuestionar la validez de sus identidades y restringir su acceso a espacios deportivos. A menudo, estos debates están cargados de desinformación científica y argumentos esencialistas sobre el cuerpo y el rendimiento físico. Las políticas que buscan excluir a las personas trans de ciertas competiciones no solo niegan su derecho a la participación deportiva, sino que también refuerzan la idea de que los cuerpos trans son anormales o injustos por naturaleza. En el campo de la salud mental, la transfobia institucionalizada sigue siendo un obstáculo significativo. A pesar de que las principales organizaciones médicas han dejado de considerar la identidad trans como un trastorno mental, muchas personas trans aún enfrentan prejuicios por parte de profesionales de la salud. En algunos casos, deben demostrar su identidad o ajustarse a ciertos estereotipos de género para acceder a tratamientos hormonales o cirugías de afirmación de género. Esta patologización encubierta perpetúa la idea de que ser trans es algo que debe corregirse o validarse externamente. Un problema relacionado es la llamada trampa del passing.
que se refiere a la presión que sienten muchas personas trans por encajar estéticamente en los estándares cisnormativos para ser reconocidas según su identidad de género. Esta presión genera un estrés constante y puede llevar a decisiones médicas apresuradas o a la invisibilización de quienes no logran o no desean alcanzar ese ideal estético. Las personas trans que no hacen, es decir, que no son percibidas socialmente como cisgénero, suelen enfrentar mayores niveles de discriminación y violencia. En contextos legales y políticos, la transfobia también se ha adaptado a nuevas estrategias. Si bien muchos países han avanzado en leyes que reconocen los derechos de las personas trans, otros han impulsado legislaciones que restringen estos derechos bajo argumentos pseudocientíficos o moralistas. Algunas de estas leyes prohíben el acceso a bloqueadores hormonales para menores trans, limitan la participación en deportes escolares o criminalizan la expresión de género en espacios públicos. Estas medidas no solo vulneran derechos fundamentales, sino que también fomentan un clima de odio y desinformación. En el plano educativo, la transfobia se infiltra en los planes de estudio y en la formación docente. En muchos sistemas educativos, la existencia de las personas trans sigue siendo ignorada o tratada como un tema tabú. La falta de materiales educativos inclusivos genera desinformación entre el alumnado y refuerza prejuicios. Además, muchos docentes no reciben formación adecuada sobre diversidad de género, lo que los deja sin herramientas para abordar casos de acoso escolar hacia estudiantes trans o para crear ambientes inclusivos. La religión es otro ámbito donde la transfobia se manifiesta de diversas maneras. Aunque existen comunidades religiosas inclusivas, muchas doctrinas tradicionales siguen promoviendo discursos que niegan la validez de las identidades trans, calificándolas como pecado o desviación. Estos discursos no solo afectan la autoestima y la salud mental de las personas trans creyentes, sino que también se utilizan como justificación para políticas discriminatorias en ámbitos como la educación, la adopción y el matrimonio. En el entorno familiar, la transfobia puede tener consecuencias devastadoras. El rechazo familiar es una de las principales causas de la alta tasa de personas trans en situación de calle, especialmente entre jóvenes. Muchas familias, influenciadas por prejuicios sociales o creencias religiosas, expulsan o aíslan a sus hijos trans, dejándolos vulnerables a situaciones de pobreza, explotación o violencia. Incluso en familias que no recurren al rechazo abierto, pueden existir microagresiones constantes, como la negación del nombre o pronombres correctos, la imposición de roles de género tradicionales o el tratamiento de la identidad trans como un tema delicado que debe ocultarse. Otra dimensión de la transfobia es su impacto económico. Las personas trans enfrentan mayores tasas de desempleo, discriminación laboral y precarización económica. Las barreras de acceso al empleo formal llevan a muchas personas trans, especialmente mujeres transracializadas, a recurrir al trabajo sexual como medio de subsistencia. Esta situación las expone a mayores riesgos de violencia, explotación y criminalización. Además, la falta de redes de apoyo y oportunidades laborales limita sus posibilidades de acceder a vivienda digna, educación superior o atención médica especializada. En el plano psicológico, los efectos acumulativos de la transfobia generan altos niveles de estrés, ansiedad y depresión en las personas trans. Las tasas de suicidio entre personas trans son significativamente más altas que en la población general, especialmente en contextos donde el apoyo social y familiar es escaso. La discriminación constante, el miedo a la violencia y la invisibilización sistemática generan un desgaste emocional que impacta directamente en la salud mental y el bienestar general. Frente a todas estas manifestaciones de transfobia, es fundamental adoptar un enfoque interseccional en la lucha por los derechos trans. La interseccionalidad reconoce que la discriminación no se experimenta de manera aislada, sino que se cruza con otras formas de opresión, como el racismo, el clasismo, el capacitismo o la xenofobia. Una mujer trans negra, por ejemplo, enfrentará dinámicas de exclusión distintas a las de una mujer trans blanca, debido a la combinación de racismo y transfobia que atraviesa su experiencia. Combatir la transfobia requiere acciones en múltiples frentes, desde la creación de políticas públicas inclusivas hasta la educación en diversidad de género desde las primeras etapas escolares.
Es necesario reformar los sistemas legales y sanitarios para eliminar las barreras estructurales que enfrentan las personas trans, al mismo tiempo que se trabaja en cambiar las narrativas culturales que perpetúan estigmas y prejuicios. En última instancia, el objetivo no debe ser simplemente tolerar la existencia de las personas trans, sino reconocerlas plenamente como sujetos de derechos, con autonomía sobre sus cuerpos, sus identidades y sus vidas. Solo así se podrá construir una sociedad verdaderamente justa e inclusiva, donde todas las personas, sin importar su identidad de género, puedan vivir con dignidad, seguridad y libertad.